Hola, ¿cómo les va? Queríamos continuar con la presentación del doctor Carlos Estocco. El doctor Carlos Estocco es mendocino, realizó las carreras de Química de Bioquímica y el doctorado en Bioquímica en la Universidad Nacional de San Luis. Luego de doctorarse en la Argentina, continuó su carrera científica en el Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Illinois en Chicago, bajo la dirección de la doctora Geula Hibori. Posteriormente se desempeñó como profesor de la Universidad de Yale durante 6 años, para luego regresar a la Universidad de Illinois, donde se desempeña como profesor y director del área de posgrado hasta el presente. El doctor Stocco tiene una amplia trayectoria en el campo de la biología reproductiva, eh, ha publicado cerca de 47 trabajos en revistas de referato internacional y también ha publicado 3 libros y ha contribuido en la Enciclopedia de Reproducción. Eh, Ha recibido numerosos subsidios del NIH, reconocimientos y premios por su trabajo como docente y como investigador en el área de endocrinología y fisiología ovárica, y ha formado más de 30 estudiantes de grado, residentes, estudiantes de doctorado y postdoctorado. Hoy nos dará una conferencia sobre el rol del receptor de IGF y las quinasas SIC en la regulación de la acción de FSH en las células granulosas ováricas y en la fertilidad femenina. Adelante, Carlos. Hola, primero quisiera saber, ¿ven las diapositivas? ¿Me ven a mí? Sí, ¿Está todo sí, bien? se ve perfecto. Sí, sí, perfecto. Gracias. Belén, muchísimas gracias Sí. por tan linda presentación. Y gracias a la sociedad por invitarme. Es realmente un honor presentar acá. Recuerdo mis primeras presentaciones en la Sociedad de Biología de Cuyo desde San Luis, cuando estaba en San Luis todavía. Me acuerdo, en aquella época no teníamos COVID, entonces íbamos a Trapiche, íbamos al Potrerillo, esas eran lindas reuniones. Pero bueno, el honor es realmente un honor. Muchísimas gracias. Bueno, el título ya se lo explicó un poquito Belén y les quería empezar con una pequeña introducción acerca de cómo va. Está silenciado. Carlos, discúlpame, está silenciado, Carlos. Les pido al resto, por favor, que silencien sus micrófonos y lo dejen a Carlos solamente. Sí. Ahí está, perfecto, Carlos. Sí. Perdón, empiezo de vuelta entonces. Sí, se silenció. No sé qué pasó. Sí. Debo haber tocado algo. Bueno, déjenme envolver. Lo que dije fue esto. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Gracias. Es realmente un honor. Les decía que una de mis primeras presentaciones cuando estaba en San Luis, todavía estudiando bioquímica, fue en la Sociedad de Biología de Cuyo. En esa época no teníamos COVID, entonces íbamos al Potrero de los Funes, Trapiche, muy lindas reuniones, y ahí hice muchos amigos y aprendí mucho en la Sociedad de Biología de Cuyo. Entonces, realmente un placer y les agradezco que me hayan invitado, un honor. Lo que les quería decir, bueno, el título ya Belén, y le agradecí también a Belén la hermosa presentación que hizo de mí, muchísimas gracias. El título es un poquito lo que ya le leyó Belén, y quería empezar con una introducción acerca de cómo está la fertilidad, especialmente en Estados Unidos, pero la mayoría en todo el mundo, cómo está cayendo la tasa de natalidad en todo el mundo. Y acá son unos de los títulos del año pasado que encontré en varios diarios. Puedes ver cómo dicen que Estados Unidos va a llegar a una underpopulation, a una caída, pero tremenda. Se quedan boca abierta de cómo ha caído la cantidad de chicos que están naciendo. Lo clave acá es que el número de nacimientos por mujeres ha caído precipitosamente desde los 70. Y ustedes pueden ver acá cómo viene cayendo, y lo están proyectando que para el 2050 ya vamos a estar por debajo de 2 chicos
o dos nacimientos por mujer. Y esto, la consecuencia de esto es que no vamos a reemplazar la población. Y va a haber una caída de población con respecto a, especialmente en Estados Unidos. Por esto, una de las consecuencias de esta caída en la tasa de natalidad, en realidad es la conexión que existe en humanos entre fertilidad y la edad. Si ustedes ven acá en este gráfico, pueden ver claramente cómo la fertilidad de una mujer cae muy rápidamente. A partir de los 32, 34 años, la fertilidad cae tremendamente. Y ya para la edad de 40, 42, la fertilidad es menos del 10%. Eso, si ustedes les sumamos la tendencia de que las mujeres y las parejas tardan o esperan para tener los hijos, y los datos, estos los también ejemplificados acá. Acá está graficado a la edad que tuvo el primer hijo una mujer con respecto a los años. Y pueden ver cómo las mujeres entre 40 y 44 años, en los 70, muy pocas mujeres tenían su primer hijo a esa edad. Pero para el 2000, el 2012, cerca de un 2%, 2 por 1000 de las mujeres ya están teniendo un hijo, recién vienen a tener el primer hijo a los 40, 44 años. O sea que estamos en esta parte de la curva. Y esto se ve más notorio en mujeres entre 35 y 39 años. En el 70, menos del 3% tenían, estas mujeres de 35 a 39 años tenían el primer hijo. Pero ahora, en el 2012, más del 10% de estas mujeres entre 35 y 39 años están teniendo su primer hijo. Realmente eso, combinado con esto, al menos en Estados Unidos, ha conducido a un incremento en la infertilidad. Y actualmente, aproximadamente, un 15% de las mujeres son infértiles. De esas mujeres, del 15% de estas mujeres infértiles en Estados Unidos, un 40% tienen problemas para madurar el huevo o para liberarlo en la ovulación. Y ustedes saben que el proceso de ovulación no es un proceso simple, es un proceso muy, muy largo que incluye la maduración de un huevo desde el estado primordial hasta el estado preovulatorio y después los mecanismos específicos para liberar ese huevo en la ovulación. En los humanos, este es un proceso extremadamente largo y en realidad esto tarda un año, un folículo primordial en llegar a un estado preovulatorio. Esto les da la pauta de la cantidad de factores que están envueltos. No solamente endocrinos, pero también paracrinos, que están envueltos en la maduración de estos folículos. Y todavía nosotros no sabemos mucho de estos mecanismos, especialmente la activación de folículos primordiales, no sabemos bien cómo se activan, y muchos de los mecanismos que desatan la atresia en los folículos antrales, todavía, especialmente en humanos, están siendo estudiados ahora. En esto nosotros nos focalizamos mayormente en el laboratorio, en el proceso final de este proceso de ovulación, en la transformación de los folículos preantrales, lo que nosotros llamamos folículos indiferenciados, que por acción principalmente de la hormona estimulante, FSH, hormona folículo estimulante, o FSH, es el principal actor que estimula la maduración de estos folículos en folículos preovulatorios. Y uno de los marcadores principales de este proceso es la inducción de la enzima la aromatasa por FSH en las células granulosas, la cual es necesaria para producir estradiol. Y ustedes saben lo importante que es estradiol durante el ciclo menstrual. En el laboratorio hemos estudiado cerca de 10, 15 años
los distintos mecanismos por los cuales FSH induce este proceso de diferenciación y también cómo interacciona FSH con otros factores, como por ejemplo los andrógenos producidos por las células tecales, o cómo FSH también interacciona con factores que han producido por el mismo ovocito o el mismo huevo que afectan los efectos de FSH. También hemos analizado la producción de anti-Müllerian hormone o AMH, que tiene un rol en el control de la foliculogénesis, el proceso de foliculogénesis, perdón. Pero lo que quería hablarles hoy es un poquito entre esto, en la conexión entre FSH y los factores parecidos a insulina o AGF factors en este proceso de diferenciación. Y como les expliqué, FSH es fundamental para el proceso de diferenciación. Ahora, por muchos años fue reconocido que las células de las granulosas, cuando se ponen en cultivo y se las trata con FSH y FSH más AGF, ellas responden mucho mejor, produciendo más aromatasa, produciendo más estradiol. Desde hace mucho también se sabe que las mismas granulosas producen AGF. Entonces, una de las cuestiones que empezamos a preguntarnos, una de las preguntas que hicimos nosotros hace un par de años es si las granulosas producen AGF y estos AGF tienen un factor potenciante en el efecto de FSH, ¿cuánto es la contribución al efecto estimulador de FSH del AGF endógeno? Porque todos estos experimentos fueron hechos agregando AGF al medio. Entonces, la pregunta fue, ¿cuánto más contribuye el AGF endógeno al efecto de FSH en las granulosas? Y les digo, repito, FSH es fundamental para la producción de estos folículos preovulatorios y es lo que se usa en la clínica para durante reproducción asistida para madurar folículos y cosechar eggs a cierto punto. Entonces, nos pareció que era importante entonces determinar cuánto el AGF contribuye al efecto de FSH. Lo primero, lo que hicimos, un experimento muy simple, nosotros aislamos granulosa cells de folículos preantrales. Estos serían folículos no diferenciados. Los cultivamos en falta de suero, o sea, sin suero. Los tratamos con FSH y con concentraciones crecientes de un inhibidor de la actividad del de AGF receptor. En este caso es AW. ¿Y esto por qué? Porque estas granulosas, recuerden, ellas mismas producen su AGF, por lo tanto van a activar autocrinamente este receptor. Lo que encontramos, y para nuestras sorpresas, es que la inhibición del AGF receptor inhibe completamente los efectos de FSH en la estimulación de aromatasa y a una concentración bastante baja, que es muy específica para el receptor de AGF, completamente inhibe el efecto de FSH. Y para nosotros fue una sorpresa porque esperábamos una reducción de un 50%, un 80% supuestamente, debido a que ese efecto que hemos encontrado, que se había publicado anteriormente, que los dos tiene un efecto aditivo. Pero esto demostró para nosotros que en realidad el AGF es absolutamente necesario, la actividad al menos del AGF receptor es absolutamente necesario para que las granulosas respondan a FSH.
Esto lo que hicimos, esto fue en vivo, entonces lo que hicimos demostrar más bien in vitro, en un modelo animal, en el cual lo que hicimos fue eliminar el AGF receptor en las granulosas cells. Acá tienen una immunohistochemistry, una tinción para el AGF receptor, y pueden ver cómo es expresado a altos niveles en las células granulosas. Combinamos entonces ratones que tienen el AGF receptor flanqueado por LOXP site, y los combinamos con un ratón que expresa la Cre recombinase, la recombinasa Cre, con bajo del promotor de aromatasa, porque este es solamente expresado en las gránulas cells. La combinación, la expresión de este Cre va a eliminar el receptor de AGF en las granulosas. Y es lo que vimos en los ratones. Una vez que hicimos esta cruza, los hijos de estos animales no tienen expresión del AGF receptor en las granulosas cells. Como consecuencia de esta eliminación del receptor AGF, vimos que estos animales eran completamente infértiles, no producen ningún tipo de camada, y incluso después de 6 meses de continuo habitación en la hembra y el macho, no producieron ningún tipo de ratones, no se reprodujeron, sugiriendo que estos animales, la falta de AGF receptor en las granulosas cells es totalmente es esencial para la fertilidad, al menos en ratones. Hicimos varias pruebas, por ejemplo, para ver cómo respondían estos ratones a una FSH exógena. En este caso lo tratamos con Pregnamare Serum Gonadotropin, que es un análogo de la FSH, y podemos ver cómo el control responde produciendo estos preovulatory follicles, pero los ratones que les falta la AGF en el receptor en las granulosas cells no producen estos ratones y quedan al estado preantral. Por supuesto, si los tratamos estos con FSH y LH para inducir ovulación, los controles liberan huevos, pero estos ratones no produjeron nada. Y al nivel molecular, todos los marcadores de diferenciación de las granulosas cells, como por ejemplo la aromatasa que les mostré recién, pero también el receptor para LH, la desmolasa, STAR, la inhibina, todas fueron significativamente disminuidas, o la inducción fue significativamente disminuida en los ratones que le falta el AGF receptor en las granulosas cells. Sugiriendo que la infertilidad de estos animales es porque las granulosas cells, las células granulosas, no responden a la FSH debidamente. Entonces, lo próximo que queríamos ver era cómo el receptor del AGF interactúa con la señal intracelular de FSH para inducir estos marcadores de diferenciación. Y lo primero que hicimos fue examinar los mediadores intracelulares clásicos de FSH, como son la quinasa AKT, ERK y CREB. Son tres clásicos targets de la FSH. Lo que vimos es que la estimulación de FSH de ERK y CREB no es afectada por la adición de AGF al medio. Y ustedes pueden ver que los mismos niveles con FSH solo o con FSH and AGF. Sin embargo, vimos que las dos, FSH en AGF, estimulan AKT, y que si las ponemos las dos juntas, esta estimulación es mucho mayor. Entonces, postulamos que la interacción entre las señales intracelulares de AGF receptor
y el receptor para FSH podrían ser a nivel de AKT. Y para probar eso, hicimos otros experimentos, y lo primero que determinamos fue si la estimulación de AKT por FSH era afectada por la inhibición de la actividad del AGF receptor. Y acá pueden ver que esto es en células en cultivo. Cuando son tratadas con FSH, la actividad o la fosforilación de AKT aumenta, pero si las células fueron tratadas con el inhibidor del AGF receptor, esa inducción de la actividad del AKT se inhibe completamente. Esto es in vitro y también in vivo, en los ratones que no tienen AGF1 receptor, AGF receptor en las granulosas cells, y son tratadas con FSH, estas células no responden con un incremento de la AKT. Entonces, sugiriendo que la actividad del AGF1 receptor es necesaria para que FSH estimule AKT. Pero entonces la siguiente pregunta ¿es solamente el efecto de AGF receptor? ¿Podemos rescatar este efecto en células en las cuales nosotros inhibimos la AGF receptor expresando o introduciéndole a estas células un plásmido que va a expresar una AKT quinasa que ya está siempre activada, es Constitutively Active AKT. Hicimos este experimento, aislamos granulosas cells, las tratamos con FSH o el inhibidor del AGF1 receptor, y después las transfectamos, le introducimos un plásmido vacío o un plásmido que expresa esta AKT que está siempre activada. Los resultados demostraron que expresando AKT sola ya causaba un aumento de la producción de aromatasa más grande que cuando las células estaban tratadas con FSH solo y en la presencia de un plásmido vacío. Más interesantemente, fue que cuando las células tratadas con FSH y el inhibidor del AGF1 receptor, la presencia de la AKT activa rescató, al menos parcialmente, al menos hasta el nivel de la FSH, la inducción de aromatasa por FSH, sugiriendo que el componente principal por el cual AGF1 receptor es necesario es la activación de AKT. Entonces, lo que hemos demostrado hasta ahora es que FSH, para inducir la actividad de la AKT, la cual es absolutamente necesaria para estimular aromatasa, requiere la presencia o la actividad del AGF1 receptor. Ahora, ¿cómo FSH interacciona o cuál es el efecto de FSH en la AGF1 receptor? ¿Cómo es esa interacción? Todavía no lo sabemos, y hasta que no me den un cráneo en eso no lo voy a saber porque está difícil para conseguirlo. Hemos dejado esta parte, es muy interesante, pero nos pareció que era más interesante ahora, considerando que la actividad de la AKT es absolutamente esencial para la inducción de la aromatasa y para el crecimiento folicular, como otros han demostrado. Decidimos investigar qué es lo que está debajo o entre AKT y la inducción de aromatasa en el ovario. Y para eso, bueno, por supuesto, como todo el mundo hace, va a la literatura y empezamos a leer. Encontramos, una de las estudiantes encontró que una familia de las quinasas, las Salt Inducible Kinases, la vamos a llamar de ahora en más SIK, tiene una característica muy especial, es que estas SIK
son bien conocidas como inhibidores de la AMP cíclico, no de FSH. Nadie había encontrado una relación entre FSH y la SIC, pero se sabe muy bien que las SIC inhiben todo lo que es a la actividad del AMP cíclico. Y como AMP cíclico es el principal factor intracelular de la FSH, nos llamó la atención. Lo que más nos llamó la atención también es que, en especial, Katov demostró que la actividad de QT es necesaria para inhibir la actividad de SIC en otros sistemas. Nosotros pensamos que por ahí uno de los efectos de QT es que inhibe el inhibidor, facilitando el efecto de FSH. Entonces, nos enmarcamos en tratar de determinar si estas quinasas juegan algún rol en la regulación de la función del ovario. Lo primero un poquito de historia acerca de estas quinasas son threonine kinases. Hay tres isoformas, 1, 2 y 3. Todas tienen un kinase domain muy similar, son reguladas por PKA, en este caso, que es regulado por AMP cíclico, pero en el caso de la 2, por ejemplo, también es regulada por AKT o PKB, es el otro nombre para AKT. Entonces, lo primero que hicimos en este proyecto fue determinar si las granulosas expresaban estas SIC-kinases. Y lo que observamos es que tanto como las células granulosas de rata como las células granulosas de humanos expresan todas las kinasas a distintos niveles. La 3, por ejemplo, es expresada a niveles mucho más altos que la 2 y la 1. Eso especialmente en humanos. La 2 es incluso más alta que la 1. Para confirmar estos datos a nivel de ARN, hicimos inmunofluorescencia. Estos son células de rata teñidas con anticuerpos contra SIC1, SIC2 o SIC3, y pueden ver cómo there's un cierto paralelismo entre la expresión del ARN y la expresión de la proteína, y vemos que la SIC3 es expresada a niveles muy altos, un poquito menos la 2, y la 1 es casi indetectable. Esto es en cultivo. Quisimos hacer lo mismo en ovarios de ratas y observamos las mismas tendencias, donde vimos que la 1 es expresada en la granulosa cell, pero a muy bajo nivel. La 2 es expresada muy claramente, especialmente en las granulosas, y no tanto en las células fecales, pero la 3 es expresada a muy altos niveles en la granulosa y también en las células fecales y en el estroma. Y esto lo hago hincapié acá porque vamos a ver algunos resultados de que puede indicar que la 3 puede estar regulando el estroma del ovario más que los folículos. El primer experimento que hicimos fue si, como las SIC están expresadas en la granulosa, ¿qué pasa si inhibimos estas quinasas? ¿Qué pasa con el efecto de FSH en la inducción de aromatasa, en la producción de estradiol, los marcadores de maduración folicular? Entonces, aislamos granulosas células granulosas de folículos preantrales, los tratamos con FSH en la presencia de dos inhibidores distintos de SIC, HG en este cuadro, o MRT en este cuadro acá. Y como pueden ver, estas células responden a FSH con una estimulación de la aromatasa. Interesantemente, cuando pusimos el inhibidor de la SIC kinases, esta respuesta a FSH se incrementó
notablemente y significativamente, especialmente a bajas concentraciones. Y interesantemente, a altas concentraciones, esto parece ser un efecto campana. A altas concentraciones el efecto no es tan agudo, sino que disminuye. Aún no sabemos por qué, la causa de este mecanismo, pero claramente a bajas dosis o concentraciones ya tenemos un significativo efecto estimulador de la inhibición de SIG en la acción de FSH, lo cual concuerda con la idea de que SIG está inhibiendo el AMP cíclico signaling en las células granulosas. También hicimos esto en otros, medimos el promotor, la actividad del promotor de aromatasa, el cual su actividad es estimulada por la FSH. Esto es granulosas cells transfectadas con un luciferase report de 4-aromatase, y podemos ver cómo la FSH estimula la actividad del promotor, y cuando inhibimos la actividad de SIG con FSH, esa actividad incrementa más. La inhibición de SIG también estimuló la producción de estradiol significativamente, no solamente con HG, uno de los compuestos que usamos, pero also con MRT. Los dos estimularon la producción de estradiol. Esto fue todo hecho en ratones o en ratas. La idea fue, ok, esto parece ser interesante, un efecto de las SIG kinases que puede tener alguna aplicación clínica, porque podemos potenciar el efecto de las hormonas que se usan durante reproducción asistida en mujeres. Entonces decidimos tratar de verificar esto en humanos. El problema de trabajar con humanos en el ovario es que no se pueden obtener granulosas cells no diferenciadas. No hay una fuente de folículos preantrales de humanos. Es imposible conseguirlos. Muy rara vez podemos ver esto. Pero sí podemos obtener muchos granulosas cells diferenciadas, o las células murales, o las células del cúmulos. Y estas células, ¿por qué las podemos obtener? Porque durante el IVF, reproducción asistida, estas mujeres son tratadas con FSH, que induce la maduración de los folículos. Pueden ver acá, esta es una ecografía de un paciente. Y cuando está el physician está a cierto tamaño, él aspira todo esto, porque la idea es obtener el huevo, y aspira todo, aspira no solamente el huevo, pero por supuesto las cumulus cells y las neuron cells. Y esto se nos prendió la lamparita, pero sabíamos de la literatura que durante el proceso de diferenciación, en realidad, las células que se diferencian son las que están lejos del huevo. ¿Por qué? Porque estas son las que son afectadas por FSH, pero las del cúmulo, las que están cerca o pegadas al huevo, están protegidas en realidad del efecto diferenciador de FSH por los factores que produce el mismo huevo. Entonces se nos ocurrió que podríamos usar esas células en cultivo para estudiar el efecto diferenciador de FSH. Una vez que el médico aspira el huevo, el embriólogo saca todas las células del cúmulo, las pone aparte, en realidad se descartan, y usa el huevo, por supuesto, para la fertilización. Entonces nosotros usamos estas células del cúmulo, las traemos al laboratorio y las cultivamos. Lo primero que observamos es que en realidad sí, estas células tienen menos aromatasa que las células murales, entonces están menos diferenciadas, y también estas células del cúmulo responden a FSH inmediatamente, incrementando la expresión del ARN para aromatasa, la proteína para aromatasa, y también produciendo más estradiol. Entonces este es un modelo que establecimos en varios papers, y se nos ocurrió que lo podíamos usar ahora para estudiar cuál es el efecto de la inhibición de SIG en la inducción de diferenciación de las células humanas del cúmulo en células murales. Esto sería in vitro, ya solamente para cultivando estas células en el laboratorio.
Entonces, para este proceso, de vuelta, obtuvimos células del cúmulo. Esto los trae, le hace el mismo embriólogo, que es un colaborador de nuestro, lo trae directamente hasta el laboratorio y participa en los experimentos. Así que esto ha facilitado mucho el obtener estas células. Y las cultivamos en la presencia de FSH y en la presencia de inhibidores de las SYK kinases, AG. Y hay muchos pacientes, entonces decidimos testear dos tipos de pacientes. Unos que tienen el ovario está funcionando normalmente, porque vienen a la clínica por un caso de, por ejemplo, endometriosis, o el problema es el varón el que tiene el problema en la fertilidad, o es un problema tubal. O usamos pacientes que tienen un efecto defecto en los ovarios, como por ejemplo pacientes que no ovulan o que tienen ovarios poliquísticos. Todos estos pacientes fueron tratados con vehículo o con FSH, o FSH en la presencia de el inhibidor de SYK. Lo que observamos es que todas las células normales responden a FSH, y si le ponemos el inhibidor de SYK también, exactamente como vimos en los ratones, el inhibidor de SYK aumenta el efecto de FSH en las células humanas. Lo que fue interesante en los pacientes que tienen un defecto en el ovario. Por ejemplo, hay mucha variabilidad, como pueden esperar ustedes, en pacientes, y todos los pacientes responden bastante distinto a estos tratamientos. Pero la respuesta es mucho más variada en los pacientes con ovarios poliquísticos. Por ejemplo, tenemos pacientes que no responden a FSH para nada, unos que responden muy poquitos. Pero lo importante es que cuando tratamos a estos pacientes con FSH y el inhibidor de SYK, todos respondieron con un aumento significativo de la aromatasa, sugiriendo que esto puede ser que estos pacientes, un defecto que pueden tener estos pacientes, una actividad muy alta de SYK en el ovario. Afortunadamente, todavía estamos trabajando en el mecanismo, voy a dar unos resultados al final. Así que esto fue un hallazgo bastante interesante, pero todavía tenemos que seguir estudiando los mecanismos de esto en los humanos. Hemos avanzado un poco en animales, y después cuando entendamos más vamos a volver a... Pero esto es lo que tengo nada más que de humanos. Esto fue, por supuesto, esto es todo in vitro. Quisimos hacerlo en vivo también, y en este caso usamos de vuelta a ratones, y esta vez los tratamos con FSH o FSH y un inhibidor de SYK. Esta vez usamos otro inhibidor porque este inhibidor dura más en circulación. Entonces el que usábamos in vitro, el HG, no dura tanto in vitro, entonces tuvimos que cambiar. Pero tuvimos una clara respuesta. Cuando tratamos estos animales con FSH, hay una estimulación de aromatasa, STAR, la desmolasa, y cuando fueron tratados con el inhibidor de SYK, esta respuesta fue significativamente más alta, sugiriendo que esto que hemos observado in vitro en células de ratones, de rata y en células humanas, parece ser que se conserva en vivo. El problema de estos experimentos fue que nosotros estábamos usando un inhibidor de SYK que afecta a todas las isoformas de SYK. Y recuerdan, tenemos tres, la 1, la 2 y la 3. Para determinar la función de cada una de ellas, hicimos una ARN interferencia específico para cada una de esas isoformas, y podemos ver que podemos disminuir el 1 sin afectar el 2 o el 3, podemos disminuir el 2 sin afectar el 1 o el 3, y viceversa, el 3 sin afectar el 1 y el 2. En estas condiciones tratamos las células con FSH o el control, y podemos ver que solamente las células en las cuales nosotros disminuimos la isoforma 2 responden a FSH mejor, produciendo más aromatasa, expresando más STAR y expresando más desmolasa, sugiriendo entonces que la isoforma 2 es la que inhibe el efecto de la FSH
en las células granulosas. Durante este proceso empezamos una colaboración con Hiroshi from Japan, y él desarrolló los ratones knockouts para estas dos quinasas, la 1 y la 2, la 1, la 2 y la 3, perdón, y observó que estos animales, nosotros hicimos el análisis de fertilidad, y observamos que los ratones que no tienen la 1 y la 2 son fértiles, no tienen ningún problema estos animales. Sin embargo, observamos que los ratones que no tienen la isoforma 2, estos no tienen la isoforma 2 en todo el cuerpo, no solamente en el ovario, responden a un protocolo de ovulación tremendamente, y producen una tremenda cantidad de huevos. En contrario, los ratones que no tienen la isoforma 3 son infértiles y no responden ni siquiera a gonadotropinas exógenas. Sugiriendo esto, que cada isoforma tiene un defecto distinto en la fertilidad. Nosotros no lo vimos al nivel de la ovulación o al nivel de la diferenciación de la granulosa, pero sí parece ser muy claro a nivel de fertilidad global. Y estos son los mecanismos que todavía estamos estudiando. Entonces basado en estos resultados, decidimos concentrarnos en la isoforma 2, y ahora estamos desarrollando el ratón knockout de la isoforma 2 de vuelta solamente en las granulosas cells, en las células granulosas, haciendo el mismo protocolo. Haciendo este protocolo hemos logrado disminuir la expresión de la isoforma 2 significativamente, mientras no hemos afectado la expresión de la 1 y la 3, sugiriendo que en este momento estamos analizando estos ratones. Y estos son los resultados. Si a estos ratones que tienen una cantidad disminuida de la isoforma 2, los tratamos con FSH, vemos que ellos responden con una mayor estimulación de la aromatasa, desmolasa y también de STAR, aunque esto no fue significativo, pero hay una tendencia a que STAR, otro gen que es marcador de diferenciación, es más alto en los ratones que no tienen la isoforma 2. Estos ratones, si seguimos el protocolo de estimulación, no solamente los tratamos con FSH, también los tratamos con LH para inducir la liberación de los ositos, los huevos, y contamos los huevos en el oviducto, vemos que los ratones knockout para SIG2, para la isoforma 2 en las células granulosas, liberan más huevos, y también a nivel estructural parecen tener más folículos que los controles, sugiriendo que la isoforma 2 parece ser la predominante en el ovario, al menos, y quisiera rescatar esto, en la respuesta a la FSH en tratamientos cortos. Todavía estamos investigando cuál es el efecto de estos ratones a largo tiempo. ¿Cuánto dura esta respuesta? Si solamente ocurre en animales jóvenes o también en adultos. Eso, lamentablemente, aún no tengo estos resultados. Estos resultados son en animales de 1 a 2 meses de edad. Con la primera conclusión, podríamos decir que las células de la granulosa expresan varias isoformas de las SIG kinases. Parece que la isoforma 2 inhibe el efecto de FSH, y cuando esta isoforma es inhibida o es eliminada, hay una mayor expresión de aromatasa, más estradiol y también más ovulación, aunque esto no se ve en el número de ratones por camada, pero sí en el número de huevos que se liberan ante una ovulación programada, farmacológica, diría. En contraste a esto, el efecto inhibidor de la isoforma 2, la 3 parece ser necesaria, porque estos ratones son completamente infértiles. Entonces decidimos estudiar un poquito más acerca de cuál es el defecto que tienen estos ratones que les falta la isoforma 3.
Y lo que vimos fue, analizamos las estructuras ováricas de estos animales a distintas edades, 4 semanas, 12 semanas y un año. Como pueden ver, a las 4 semanas, los ovarios de los controles y los ratones que les faltan la isoforma 3, de vuelta, esto es globalmente en todo el cuerpo, el ovario está casi normal, diría yo, un poquito de diferencia en las células tecales, pero hay la cantidad de folículos es normal. Ahora, cuando analizamos esto a 12 semanas, ya podemos ver diferencias muy significativas en el ovario de los knockout. El estroma parece estar siendo transformado, una acumulación de un material ahí, hay folículos hemorrágicos, acá parece ser no haber ningún cuerpo lúteo, como pueden ver en los controles, y el efecto, esto es acumulativo, y si uno lo analiza a la edad de un año, el ovario es completamente irreconocible. Cualquier diría que este no es un ovario, pero el estroma ha tomado todo el ovario. Quedan apenas algunos folículos que definitivamente no son normales para nada, en contraste con los folículos, con la estructura de del ovario de los controles. Definitivamente la isoforma 3 parece tener un rol muy importante en mantener estructuras ováricas, especialmente con la edad. Y esto es un proyecto que acabamos de empezar. Son muy pocos resultados que hemos tenido hasta ahora. Lo que sí hicimos es tratar de averiguar qué es esta acumulación de material en el estroma. Hicimos una tinción para la 3-beta, una enzima estereogénica, la 3-beta, y hicimos una tinción para los núcleos. Lo que observamos es que en los controles, por supuesto, la 3-beta es expresada en los folículos y en cuerpos lúteos, y todas estas células tienen sus núcleos, pero en los knockout lo que vimos es que la 3-beta todavía es expresada en los folículos y en algunas células del estroma, que no sabemos exactamente si estas son células tecales, tenemos que averiguar, pero lo que sí observamos es que esta acumulación que vemos de material en el estroma de los ratones knockout parece ser no tener células, no hay núcleos en esa acumulación, para nada. Entonces se parece ser una acumulación de proteínas extracelulares o no sabemos lo que es, y esto es muy reciente, estamos tratando de entender esto y les pido disculpas, pero aún no sé qué compone esta acumulación. Espero la próxima charla, en un par de meses, poder responderlo. Entonces, en una segunda conclusión, podemos decir que la isoforma 2 inhibe las acciones de FSH, mientras que la isoforma 3 parece ser necesaria para mantener los folículos. Son totalmente opuestos, en los efectos opuestos. Como les dije, no hemos avanzado mucho en la isoforma 3, en el mecanismo de la isoforma 3, esperando algún prontito espero, pero hemos avanzado en cómo hace la isoforma 2 para inhibir la FSH. Y eso me gustaría darles en las últimas diapositivas. Yo sé que es un poquito tarde. Me gustaría darles un pantallazo de de cuánto entendemos de cómo afecta la isoforma 2 la señal intracelular de FSH. Para tratar de entender el efecto de la isoforma 2, fuimos paso por paso. Lo primero que tratamos de descartar si era un efecto al nivel del receptor de FSH, entonces tratamos las células con forskolin, que forskolin activa la adenine cyclase, que es activada también por FSH, y tratamos estas células con forskolin o el inhibidor de la SEC. Y lo que vimos es que inhibiendo SEC también aumenta el efecto de forskolin en dos genes distintos, sugiriendo que el efecto de SEC no es a nivel del receptor de FSH, sino que es
es abajo de eso, downstream signaling. El siguiente fue cómo la inhibición de SYK afecta el efecto del AMP cíclico. De vuelta, esto es el principal segundo mensajero de la FSH. Entonces, tratamos las células con divituril, un análogo de AMP cíclico que entra a las células. Este análogo estimula la aromatasa, y si tratamos con inhibidores de SYK, esta inhibición es más amplia, sugiriendo que el efecto de SYK es downstream o debajo de AMP cíclico. Entonces, debajo de AMP cíclico, que tenemos un par de la AKT y principalmente una quinasa, la PKA. Entonces, examinamos si inhibición de SYK activity afecta la fosforilización de la activación de AKT o PKA por FSH. El efecto de la actividad de PKA la medimos midiendo la fosforilización de CREB, que es el principal target de PKA. Y como pueden ver, FSH estimula la actividad de este cofactor, CREB, Cyclin P-Response Element Binding Protein, pero esa actividad no fue afectada por la presencia del inhibidor de SYK. Tampoco fue afectada la activación de AKT en la presencia del inhibidor de SYK. La pregunta fue si no hay efectos en la AKT, no hay efecto en la activación de AKT, tampoco hay efecto en la activación del PKA y la fosforilización de CREB. ¿Cuáles pueden ser los targets? Entonces, la última diapositiva, la antepenúltima, perdón, decidimos examinar que si la isoforma 2 afectaba algún cofactor de CREB. Y uno de los más clásicos es CRTC. Y para este caso, lo que hicimos fue medir la concentración citosólica y nuclear de CRTC con distintos tratamientos. Una característica de este cofactor de CREB, CRTC, es que él va y viene del citoplasma dependiendo de la cantidad de AMP cíclico. Si cuando hay mucho AMP cíclico, CRTC va al núcleo. Y eso es regulado también por la actividad de SYK. Entonces lo que hicimos, separamos fracción citosólica y nuclear y medimos CRTC2. Y como ustedes pueden ver, a 30 minutos pueden ver que ya hay un pequeño incremento en la CRTC2, y ese incremento parece ser más en la presencia del inhibidor de SYK. Esto fue un experimento a 45 minutos, esto es un poquito más notable. En dos experimentos separados, observamos que la presencia del inhibidor de SYK aumenta la concentración de CRTC en el núcleo. Si cuantificamos todos estos experimentos, podemos ver que la concentración citosólica de CRTC2 disminuye en células tratadas con FSH y disminuye más en las células tratadas con FSH y el inhibidor de SYK. Y a la vez que disminuye en el citosol, aumenta en el núcleo. Y particularmente esto es significante. Acá hemos encontrado una tendencia, pero la significancia, especialmente por esta variabilidad en el control, no aparece. Pero definitivamente la presencia del inhibidor de SYK estimula o aumenta la concentración de un cofactor de CREB en el núcleo de las granulosas. El mecanismo que sugerimos es que lo que está haciendo la quinasa SYK es prevenir la activación de estos cofactores, la unión de estos cofactores con CREB, que es uno de los principales factores que estimula la inducción de aromatasa y, por supuesto, el crecimiento de folículos. Ahora, la última diapositiva de datos, lo prometo. Pero toda esta historia comenzó conmigo diciéndoles que yo iba a estudiar
cómo o si la SYK kinasa estaba debajo de la AKT, y hasta ahora no les he mostrado nada. Entonces, lo que sí demostramos es que al menos la isoforma 2 de SYK previene el efecto de la aromatasa. Entonces, el próximo experimento, para tratar de ver si hay alguna correlación entre la actividad de AKT y la actividad de SYK, decidimos ver si podemos rescatar el efecto, es un efecto inhibidor de la falta de AGF, la receptor, de la actividad del AGF receptor. ¿Recuerdan ustedes? Cuando yo inhibo el AGF receptor, el efecto de FSH desaparece. Entonces dijimos, ¿qué tal si en estas condiciones nosotros inhibimos la actividad de SYK y podemos rescatar esto? Entonces hicimos el experimento donde tratamos las células con FSH, un inhibidor del AGF1 receptor, y en la presencia o ausencia también de un inhibidor de SYK. Como les mostré hace rato, el inhibidor de SYK potencia el efecto de FSH. Sin embargo, y para completamente rechazar nuestra hipótesis inicial, cuando nosotros inhibimos la SYK kinasa en animales, en células que fueron tratadas con el AGF receptor inhibidor, no pudimos rescatar para nada el efecto de FSH. Es más, el efecto estimulador que tiene el inhibidor de SYK solo fue completamente prevenido por el efecto, por la inhibición de la actividad del AGF1 receptor. Esto demuestra que en realidad SYK no está debajo de AKT en este señal intracelular, sino que en realidad ellos son dos mecanismos paralelos, y que en este caso, como demostramos al principio, AKT es absolutamente esencial. Si no tenemos la actividad del AGF receptor, AKT no es activada y por lo tanto no hay aromatasa, la expresión de la aromatasa. Ahora, esto no se puede rescatar incluso si inhibimos la SYK kinase. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la interacción? ¿Dónde estos factores interactúan para regular el crecimiento folicular? No lo sabemos, y en eso estamos estudiando. Lo único que podemos concluir es que SYK puede estar inhibiendo algunos de los factores de Krebs, cofactors de Krebs, y eso es lo que nosotros demostramos cuando inhibimos la actividad de SYK. Entonces, para terminar, una conclusión final, yo creo que les he contado una historia donde podemos concluir que la FSH, lo cual, aunque es considerada la hormona maestra para el crecimiento folicular y la diferenciación de las granulosas, de las células de la granulosa, esta hormona no actúa sola y necesita la actividad del receptor de AGF. Esa actividad es necesaria para estimular la actividad de la kinasa AKT, la cual también es esencial y absolutamente necesaria para la inducción de cualquier gen envuelto en el proceso de diferenciación de las granulosas trans. Nosotros lo que hemos observado hasta ahora es que la isoforma 2 de las SYK kinases inhibe el efecto de FSH. Este efecto de SYK, de vuelta, para completamente rechazar nuestra hipótesis original, no parece estar debajo de AKT, pero parece estar actuando directamente en la regulación de algunos factores, cofactores del factor de transcripción Krebs, que es absolutamente esencial en las granulosas cells, en las células granulosas, para estimular diferenciación. Ahora, eso es... hay muchísimas preguntas todavía que necesitamos contestar. Por supuesto, por ejemplo, cómo se regula la actividad de la isoforma 2. Si bien nosotros demostramos que
no parece estar en la isoforma 2 debajo de la AKT. Yo creo que hacen falta más experimentos para definitivamente demostrar esto. Y también hace falta más experimentos para demostrar cómo AKT afecta la diferenciación de las granulosas, de las células granulosas en folículos preovulatorios. Eso respecto a la isoforma 2. Nosotros creemos que si encontramos inhibidores específicos de la isoforma 2, estos podrían ser usados en pacientes que están siendo tratados en la clínica, que no responden bien a la FSH, especialmente estos pacientes mayores de 35, 40 años, que no responden muy bien a la FSH. Y una cosa que se sabe en la clínica es que esto no se regula poniéndole más o inyectándole más FSH. Entonces, postulamos que si encontramos inhibidores específicos de la isoforma 2, estos inhibidores podrían ser usados en la clínica para aumentar la eficiencia del proceso de reproducción asistida. Estamos trabajando con algunos clínicos en esto. El problema es el desarrollo de estos inhibidores específicos. Y por otro lado, como pensamiento final, todavía no sabemos por qué o cuáles son los mecanismos por los cuales la isoforma 3 es absolutamente necesaria para mantener las estructuras ováricas, especialmente con la edad. Creemos que la actividad de la isoforma 3 puede estar relacionada con el envejecimiento del ovario, como vimos en los ratones que no tienen la isoforma 3, el ovario parece involucionar más rápidamente, pero los mecanismos permanecen totalmente oscuros hasta que los investiguemos. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles y quería agradecerle de vuelta la invitación, agradecerle a Belén la presentación y todo, y por supuesto toda la gente que hizo el trabajo, los estudiantes del doctorado, Mara, Nikki, Lara, Eli fue un interno del IVF Clinic, Sara un postdoc, y los colaboradores con los cuales he podido, especialmente Hiroshi from Japón, que nos ha facilitado y estamos ahora tratando de entender más el efecto del knockout de los SIC en fertilidad femenina. Y por supuesto a las fuentes de subsidio para mantener esto. Bueno, yo terminaría acá, no sé si hacemos una pregunta. Belén me pidió si podía hablar un poquito de los efectos de la pandemia en la investigación en la Universidad de Chicago, pero no sé si lo hago ahora o después de las preguntas. Belén, vos sos la coordinadora y decime qué es lo que te parece mejor. A ver, no sé cómo estamos con los tiempos. Claudia, no sé si quieres que nos extendamos acá o largamos las preguntas, porque me parece que ya estamos pasados un poquito de tiempo. Sí, estamos en... Sí, quizás si hay alguna pregunta del público, a mí se me ocurría una. Por favor, cualquiera. Doctor Stocco, hermosa su presentación, la verdad que muy lindo el trabajo. Yo un poco desde, no es mi tema la reproducción, pero sí doy mucho en la docencia, la parte de traducción de señales, y me interesaría saber si uno cuando trabaja o activa KT, activa señales de supervivencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el sistema de ustedes, si pensaron quizás inhibiendo el sistema KT, ¿vieron algún efecto a nivel de apoptosis en estas células? Si alguno de los downstream que se activan de apoptosis estarían jugando algún papel en esto? ¿O Está totalmente correcta. Sí, no lo hemos hecho nosotros. Hay ratones
knockout para la AKT, etcétera, y ellos tienen menos apoptosis. Nosotros no hemos trabajado, estamos más bien focalizados en el efecto molecular en los genes estereogénicos, y no hemos estudiado mucho lo que es apoptosis, hemos estudiado un poquito la proliferación, por ejemplo. Eso te puedo comentar en las células granulosas humanas. La inhibición de AKT va a disminuir la proliferación, por ejemplo, lo cual puede estar acompañado por una disminución de apoptosis, pero no la medí yo, porque es sabido que en las granulosas la AKT está relacionada con un incremento de proliferación y disminución de la apoptosis. Pero sí, totalmente correcto. Sí. Perfecto. Marcela Milló, Sí. también levantó la mano. Marcela. Hola Carlos. Bueno, excelente presentación. Gracias. Yo tengo preguntas muy sencillas. Primero que nada, no conocía la SIC y su nombre, quinasas inducibles por sales. Bueno. Sí. Perdón. ¿Quieres que ponga la...? No, era para saber qué sales, digamos, inducen estas quinasas. Sodio. Esas fueron hechas fueron descubiertas en la adrenal, ¿sí? Okay. En las adrenales. Y cuando los animales son tratados con un aumento de sal, ¿Qué sales? bueno, por supuesto, la primera que se descubrió fue la 1, la isoforma 1, y es la que más se expresa en las adrenales. Bien, pero esta activación de quinasas estaría exclusivamente, digamos, variando su función en función de la concentración de sodio. ¿De sodio? Sí. Okay. Ahora, te mentiría, no sé mucho de cómo funcionan en la adrenal. Claro, bien. Pero eso fue como fueron descubiertas, sí. Te quería entender, digamos, qué efecto tiene el sodio en toda la fisiología ovárica, por ejemplo. Sí. Esa fue la primera. Bueno, se regulan muy diferente. Después apareció la 2, que no es regulada por sodio, pero bueno, como es de la misma familia. Y en realidad la 1, que fue la que es regulada en adrenal, no es muy expresada en las granulosas. Perfecto. Entonces, pareciera que cada una tiene una actividad muy específica y todavía no entendemos bien cómo pero les quedó el nombre, digamos. Sí, es el problema con esto, sí. Bien, y la otra, breve, respecto al knockout de la SIC3. Sí. Es muy llamativa la morfología del ovario. Entonces me preguntaban si estos animalitos ciclan. Primero me pregunté si la histología estaba hecha en una determinada etapa del ciclo, pero después me dije, ¿ciclan estos animalitos? ¿Qué niveles hormonales tienen? Me esperás un año y te doy la respuesta. Okay. Estos datos los hicimos en colaboración con colaborador en Japón, y ahora hace unos 2 meses tengo los ratones en el laboratorio. Okay. Así que vamos a empezar a contestar todas esas preguntas. Desde ya te digo que seguro que después de 2 meses que hemos tenido los ratones con macho y hembra juntos, no hay ninguna... no hay fertilidad, y estoy seguro que no ciclan. Seguro que no ciclan. Claro. Pero no lo he hecho. Perfecto. No lo he hecho. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Carlos, ahí voy yo también. Si estos bichitos, digamos, ¿tienen alguna manera de controlar, digamos, el ciclo? ¿Ustedes cómo controlan el ciclo en los ratones particularmente? Digamos, porque sé que como son muy sensibles, digamos, a hacer el lavaje todos los días, nosotros, por lo menos en los ratones, lo hacemos de manera externa el lavaje, como para seguir, digamos, el ciclo, pero no sé ustedes de qué manera lo hacen o si lo hacen de manera continua para controlarlos. A la escuela vieja, lo hacemos de la misma forma. Bien, perfecto. Tratando de que no estimularlo. De estimularlo, perfecto. Muy poco lo hacen allá. Yo porque me formé acá y tengo la formación fisiológica, sí. Con el gordo aguado y con... Claro, sí. Sabemos hacerlo. Pero sí, es la única forma. Es la única forma que tenemos hasta ahora.
Perfecto. Y con respecto a la, digamos, disminución de la expresión del SIC2, vos decías que, bueno, estos animalitos ovulan más, que tienen, digamos, Sí. mayor número de óvulos, pero sin embargo no tienen, o sea, o no han detectado mayor número de crías. Puede ser que, digamos, la performance de esos óvulos o que no alcancen a madurar apropiadamente, que haya una alteración en la maduración, que no lleguen a, digamos, a producir, digamos, descendencia porque no estén en condiciones los óvulos. Es algo que me tiene a veces sin dormir, no entiendo por qué. Es fácil cuando vos tenés algo que inhibe ovulación y entonces no hay fertilidad, es fácil. Pero en este caso no sabemos si hay un factor limitante en la cantidad de óvulos que pueden implantar, por ejemplo. No sé, hasta ahora no hemos hecho ningún estudio de implantación, lo cual sería incenciable. Ahí vamos, ahí vamos. Claro, a ver si hay más implantaciones y después, bueno, algunas se pierden. Ahora, la calidad de los ositos es una posibilidad. Ahora, pero tienen números normales de crías. Si la calidad de los ositos fuera mala, yo esperaría una disminución, ¿me entendés? Incluso de las crías. Incluso a pesar de que hay más ovulación. Entonces no estoy seguro, no sé el mecanismo, Belén. Claro. Sí. No, yo te digo porque nosotros vemos correlación, o sea, con las hormonas tiroideas, cuando tenemos hipotiroidismo tienen menos cantidad de óvulos, menos implantación y, digamos, y por el contrario, cuando son hipertiroides ovulan más y tienen mayor cantidad de cría. Claro. Obviamente en números limitados, ¿no? Pero, digamos, hay una correlación directa, por eso pensaba que a lo mejor había algún tipo de interacción, o bueno, como vos decís, digamos, pueden estar interaccionando también o afectando el proceso de implantación también. Bueno, por eso hemos hecho, estamos ahora, lo acabamos de obtener, el ratón que tiene knockdown de SIC2 solamente en las células granulosas. Porque pasa que el knockout global, SIC2 también afecta el metabolismo. ¿sí? Claro. Entonces ahí puede estar, no podemos juzgar, no podemos hacer ese estudio. Tenemos que hacerlo con knockdown específicamente en las células granulosas. ¿sí? Perfecto, perfecto. No sé si hay alguien más que quiera, no veo ninguna otra mano levantada. Parece que no. Bueno, Carlos, yo le había pedido a Carlos que nos hiciera que nos mostrara un poquito el lugar donde trabaja y que nos contara un poco cómo han estado trabajando en esta situación de pandemia para conocer también, para conocer otras realidades y ayudarnos a entender mejor nuestra forma de proceder en este tiempo. Sí, les cuento un poquito lo que pasó, es decir, no tengo más información. Yo sé que este congreso estaba más bien focalizado en COVID, pero no, al menos es un ejemplo de que a pesar de toda esta pandemia podemos seguir trabajando, eso es importante. Pero bueno, toda la actividad, cuando empezó la pandemia, toda la actividad se suspendió entre marzo y mayo. Ahora, se suspendió sobre todo lo que era presencial de los alumnos, todas eran las clases virtuales, pero al laboratorio nosotros podíamos seguir yendo. Yo iba 2 o 3 veces a la semana, por supuesto cumpliendo siempre las normas de aislamiento, no permitían más de 2 personas por laboratorio con barbijo. El transporte público funcionaba, así que yo me tomé el tren toda la pandemia sin ningún problema y viajaba solo a veces en el tren, pero eso estuvo sin ningún problema. Todo lo que es el resto del papelerío, presentación de subsidio, incluso las defensas, todo de tesis, todo eso no se afectó. Ahora en mayo del año pasado, no del 21, pero en mayo del 2020, comenzamos a trabajar prácticamente de manera normal, y había muchas reglas a seguir, por supuesto el uso de barbijo todo el tiempo, te controlaban la temperatura al iniciar, había una mesa con alguien ahí con un termómetro, pero después pasamos a usar una app en el teléfono donde nos tomaban la temperatura nosotros y la mandábamos. Si no la tomábamos, tarjeta no servía para entrar.
De vuelta, seguía la separación entre personas, no más de 2 personas por laboratorio. Nos hacían el testeo cada 2 semanas. En la universidad, justo la Universidad de Illinois desarrolló un sistema de testeo por saliva, mucho más fácil. Así que era mucho más fácil, nos cruzábamos en la calle, dábamos un poquito de saliva y ya está. Si no hacías eso tampoco, tu entrada se bloqueaba. Y por supuesto, si te daba positivo, te tenías que aislar. Todas las reuniones también fueron restringidas. Para marzo del 2021 nosotros ya estábamos todos vacunados. En realidad ahora para octubre ya todos tuvimos la tercera dosis. No es mandatoria para todo el personal, pero el 99% se la ha puesto. Para empezar ahora en mayo, que empezamos cada laboratorio tuvo que desarrollar un protocolo, eso sí, de cómo íbamos a limpiar cada vez que entrábamos, cada vez que salíamos, cómo íbamos a mantener la distancia para disminuyendo la cantidad de gente por laboratorio, usando protección personal, todo eso, y todos los meetings. Todas las reuniones tenían que ser, si eran más de 2, ya tenían que ser virtual, no se podía hacer en persona. Y todavía es así, todavía tenemos todas las reuniones virtuales. Lo que sí, la universidad inmediatamente empezó a acomodar toda la universidad para mantener estas reglas. Por ejemplo, todas las mesas que tenían más de una silla, todas las mesas, todas las cosas fueron eliminadas y solamente una persona por mesa, una capacidad mínima en el ascensores, por ejemplo. Pusieron esto que ven acá, es el alcohol en gel, esto estaba por todos lados, había marcadores para poner las distancias, acá están los ascensores del edificio, y nosotros compramos máscaras o barbijos en el laboratorio, pero el departamento también proveía máscaras y todo eso. Eso fue todo. En realidad, y ahora, hasta que una vez que se vacunaron, una vez que nos vacunamos todos con la segunda dosis, todas estas reglas se relajaron un poquito y ahora ya somos más en el laboratorio. Todavía usamos el barbijo, de eso no lo pensamos que lo vamos a sacar, a dejar de usar para nada, especialmente ahora con el Omicron, pero hay más personal por laboratorio trabajando, por ejemplo, sin problema. Eso, no sé si hay alguna pregunta específica, me encantaría contestarla. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna consulta. Digamos, la idea era que nos contaras un poco también, digamos, cómo la realidad en la que han estado viviendo y trabajando, sí. Pero bueno, para no disminuir la productividad científica, obviamente. Sí. Bueno, les agradezco a todos. Si no hay más preguntas, lo liberamos a Carlos ahora al mediodía y seguimos con el cronograma a las 2 de la tarde. Muy bien. Bueno, Carlos, muchas gracias. Belén, nos vemos pronto. Excelente. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias, Belén. ¿Dónde está Ethel? No veo a Ethel. ¿Te lo arregles? Sí. No está, pero sí estaba. Estaba hasta el segundo. Por eso la vi, por eso le vi el nombre. Denle Va a muchos tener que saludos. buscarla más tarde, a lo mejor. Vale. Denle muchos abrazos. Le vamos a decir muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos.